Julián, buenos días. Olga, buenos días, ¿cómo estás? Va, Afortunadamente bien. Tú. bueno, me alegra mucho, yo también estoy bien. Vamos a retomar la grabación de esta coincidencia clínica hoy. Tú querías proponer un tema para la reflexión, entonces te pido el favor de plantear el asunto. Gracias, Julián. Estábamos conversando, preparando esta grabación eh, sobre esos momentos en la conversación terapéutica, porque está en el marco de una conversación terapéutica, en que se hace necesario o es pertinente hacer algún tipo de explicación, ¿sí? Al paciente sobre cómo funciona algo. Bien, eh, eso sería introducir en la terapia un componente de psicoeducación. Entonces, me explico. Eh, Llego triste, Olga, porque mi mamá la acaban de diagnosticar con, entonces usan un concepto que ya no se usa, que es demencia senil, ¿cierto? Entonces hablan de qué tipo, no, qué tipo Alzheimer, ok, entonces sabes en qué consiste esto. No, no tengo ni idea, pero bueno, pues te voy a explicar. Entonces se hace esa explicación, es decir, es un momento en la terapia que es puntual y que el permitirle a la persona en el marco de la conversación y de la confianza entregar algún tipo de información lo puede ayudar a tener una perspectiva distinta de la situación que está afrontando, ¿sí? Y eso le puede permitir, de hecho es lo que pasa en mi consulta, eh, al tener una perspectiva distinta, como bajar un poco la angustia y poder comprender, no es que la explicación agote el tema ni nada por el estilo, pero sí le permite a la persona saber, ¿no? Que no está solo en esto, que ha sido algo que tiene estudios, que tiene forma de ser acompañado y que a partir de allí pues se tiene que hacer cargo, ¿no? Porque pues, la manera como esa familia, en el ejemplo que te acabo de dar, va a manejar a su mamá que tiene un nuevo diagnóstico, ¿no? De un deterioro cognitivo, es particular a esa familia, lo que esa mamá significa en esa familia, el duelo de esa familia, es decir, ya todo lo demás cae en la experiencia del paciente y de su contexto, pero se introduce el elemento psicoeducativo. Entonces, hablábamos previamente de eso, ¿no? De incorporar estos elementos y estas explicaciones en terapia que a veces generan resistencia. No hay terapeutas y personas que no se sienten cómodos o sienten que eso se sale del ámbito de la terapia y que eso es otra cosa, ¿no? De acuerdo, mira, yo pudiera dividir esto en dos partes. Uh -huh. Uno, la época de Freud y el testimonio que hay de pacientes de Freud, ¿cierto? Y algo que se filtra, que se puede ver en los escritos. Estoy pensando en un momento específico, más o menos de la época un poquito anterior o un poquito dos, eh, 1914 fue la guerra, 1914-18, más o menos por esa época, ¿sí? Hay un grupo de escritos que en las obras de él aparecen como escritos técnicos de Freud. Yo no sé si ese fue el nombre que él le dio a esos escritos o más bien los editores de su obra en los años 50 del siglo pasado pusieron ese título. En uno de sus escritos, él cuenta cómo trabajaba en esa época y llegaba a una conclusión que me parece a mí muy sabia. Él decía, estas son las herramientas que se acomodan a mi mano, que cada uno de ustedes vaya forjando sus propias herramientas. O sea, él no estaba proponiendo un manual de procedimiento para hacer las cosas así, así.
como se haría, por ejemplo, en una receta de cocina. Tenga en cuenta estos elementos en estas cantidades o proporciones, este es el tiempo. No, nada de eso. Pero él sigue avanzando en su reflexión. Y yo he insistido que al final de la vida es la impresión que yo tengo, pues el psicoanálisis, su aparato conceptual complejo, queda abierto, es insuficiente. He hablado de que Freud a lo lejos ve la tierra prometida sin entrar en ella. Como quien dice, hay algo que podemos entrever, pero que no logramos dominar, para que esto no se vuelva un sistema cerrado, dogmático. Bien, es una invitación a que cada quien tenga su propio estilo y forjar el propio estilo es una tarea de mucho tiempo. Seguramente muchos psicoanalistas de la época de Freud fueron creando sus propios instrumentos, sus propias herramientas. Hoy vivimos en un tiempo completamente distinto. 2026 es un año muy, muy diferente de la época en la que vivió Freud, con tantas dificultades, con tantos conflictos, el antisemitismo, guerras espantosas, etcétera, etcétera. Entonces, yo pienso que cualquier observación que se haga en un proceso, primero que es íntimo y segundo que pone en juego la subjetividad de cada quien, tiene un propósito: crear un ambiente amable para que el tratamiento se vaya desplegando. En el caso del psicoanálisis, pues lo que hay que cuidar en qué momento aparece y cómo se va desplegando es lo que llamamos la transferencia, porque en ese hablar, en ese acto de palabra, hable de lo que quiera, no lo piense mucho. En ese hablar, ¿qué es lo que se transfiere en cada sesión? Lo inconsciente, se lo pone ahí en acto, ¿sí? Ese es el asunto verdaderamente importante. Entonces, lo que hay que cuidar cuando se escucha al paciente, cuando se acompaña al paciente en su construcción, es la transferencia. Si una observación, una explicación, incluso un comentario de tipo teórico, Freud lo hacía, se hace, es para crear esa atmósfera de confianza que le permita a cada quien, que hemos dicho, es un caso particular y singular, irrepetible, avanzar en su proceso, ¿cierto? Como anécdota, pues al margen, cuando yo estaba en la universidad, yo me cuidaba mucho para que nada de mis clases por tantos, tantos años, y hablando de diversos temas, no solo psicoanálisis, también literatura, filosofía, para que nada de mis clases eh, sonara a propaganda a favor del psicoanálisis, esto es maravilloso, vengan a mi consulta. Yo tuve muy pocos pacientes que fueron estudiantes míos y hasta donde recuerdo ya se habían ido de la universidad cuando me buscaron. Sí, por supuesto, cuando yo trabajaba en la universidad, pues además de los famosos trabajos de grado que uno asesoraba y acompañaba, pues había personas que contaban intimidades, pero eso no era ningún tratamiento. Siempre quise decirles una palabra amable, dándoles a entender esta situación pasa, continúen avanzando.
Entonces, pues yo tengo claro, uno es el trabajo en el consultorio, que todavía hago, y otro el trabajo en la universidad, ¿cierto? No utilizar las clases para hacer propaganda, ni a favor ni en contra, porque el ambiente de la Universidad de Antioquia en el año 69, cuando yo empecé a estudiar allá, era un ambiente muy, muy contaminado por la propaganda política revolucionaria. El marxismo, pues, era lo que estaba de moda en ese momento, eso era como una ebullición grande. Entonces yo me interesé por temas, pero me fui marginando poco a poco, porque la razón de ser de la universidad es formar, no es adoctrinar. Entonces, hasta ahí haría mi Pero comentario. me generas una, pues, no es un cambio de tema, créeme, o de pronto sí, pero ahora que mencionas esto, en tus inicios de la Universidad de Antioquia, eh, enseñar o saber o estudiar el psicoanálisis, ser estudioso del psicoanálisis, se lo, se lo veía en el marco de esta adoctrinamiento marxista, así, un poco revolucionario, como lo mencionaste. Se veía como ese vínculo entre esos dos lugares o era como algo que se mantenía al margen? Es una pregunta que he tenido hace rato y me diste la oportunidad de hacerlo. Mira, Olga, yo puedo hablar de lo que a mí me pasó. Ajá, En coincidencias anteriores tocamos el tema de la adolescencia sí. y decíamos que la adolescencia tiene de largo y de ancho. Ujú, Es una época de transición en donde se está tratando de avanzar en la vida para dejar atrás la pequeña familia del origen de cada quien, que por el resto de la vida deja una marca, deja una huella, ¿cierto? Pero hay que hacer ese trabajo de desprenderse de la familia para lograr algún día organizar su propia familia con alguien o vivir en soledad tranquilamente. Pues uno no conoce el futuro de las personas, ¿cierto? Pero también es una época de mucho sufrimiento, es una época de soledad, es una época de tristeza, es una época de no saber qué hacer. Y uno agradece como estudiante adolescente de primeros semestres de la universidad el encuentro con profesores muy buenos. Yo tuve profesores excelentes que no estaban interesados para nada en el marxismo y la revolución. Profesores de arte, de filosofía, de historia de América Latina, de matemáticas, de química, en fin. Y tuve profesores en sociología, pues que sí, uno notaba el sesgo, ¿cierto? Pero afortunadamente con los años, pues uno va avanzando y va identificando qué le beneficia y qué le hace daño. Es como las comidas, es lo que se me ocurre en este momento. ujú, ¿Cuáles son las comidas que te benefician, que son tus comidas favoritas y cuáles son las comidas que te hacen daño y que vas a evitar? Igual con los tragos. Bueno, entonces, para volver al tema, sí había interés por el psicoanálisis, ujú. había interés por promover la lectura de Freud, porque es que lo que se hace en la universidad es leer Sí. y ojalá se pueda leer bien, se puedan leer a los autores importantes en sus escritos. No es lo mismo coger la obra de un autor importante, en este caso Freud, leerlo con cuidado, ver cuáles son los temas, los problemas, cómo intenta resolverlos
a las conversaciones de cafetería. Es que me dijeron tal cosa, me dijeron tal otra. Cuento una anécdota. Ujú. Hace muy poquitos días fue el Día de la Madre. El Sí. viernes anterior al Día de la Madre, una alumna de años atrás me dio eh, la grata noticia de que se graduaba, ¿sí? Yo me puse muy contento y me escribió una notica tan bonita Ujú. de agradecimiento. Y entre las cosas que me agradecía, me decía esto, es que usted hacía mucho énfasis en la importancia de leer a los autores en sus escritos más importantes, en leerlos con cuidado. Y ella, pues, que en el campo de la psicología va por otro rumbo muy distinto, porque hay muchos campos de ocupación, como decimos. Eh, Me decía, eso fue muy importante en mi formación de pregrado. Entonces, pues eso es lo que yo pudiera decir. Una palabra amable que puede ser una pequeña explicación, pues ayuda a esa atmósfera de confianza para que florezca la transferencia, que es poner ahí en acto por medio de la palabra hablada procesos inconscientes, y eso es lo que se explora en el tratamiento psicoanalítico. Ujú. Es lo que yo te pudiera decir Ujú. por este momento, Olga. Sí, Julián, a mí, eso que acabas de decir de una palabra que permita generar esa atmósfera de confianza, de la mano de esos momentos, con lo que yo llamo psicoeducativos, y es como, ok, te voy a entregar esta información, no porque sienta que lo tuyo se reduce a esto, sino porque siento que eso puede permitirte comprender diferente lo que está pasando. Tiene algo de empatía eso, ¿sí? Tiene algo de empatizar con la angustia de la otra persona, con el malestar de la otra persona. Por ejemplo, alguien que te está describiendo un ataque de pánico a las 3 de la mañana, ¿no? Y entonces yo me paro y camino por toda la casa y tomo agua. No, ven acá, te voy a enseñar a respirar en esos. ¿Qué vas a hacer y cómo vas a respirar en esos momentos? Porque la respiración es importantísima para el manejo de ese tipo de estados, ¿sí? Entonces, tener el tiempo de sentarme, contarle cómo es, ensayar ahí, ¿sí? Allí no se agota la consulta y obviamente eso no va a resolver los ataques de pánico, pero sí va a permitir que la persona sienta que tiene por lo menos un elemento que le permite hacerse cargo de eso mientras en el proceso terapéutico ya va profundizando qué es lo que está pasando, eh, en qué momentos aparece ese tipo de sintomatología, con qué lo está relacionando. Es decir, ya el trabajo como tal de introspección y de terapéutico como tal. A mí me ha parecido siempre muy, me va a permitir una palabra que no sé cómo va a sonar en psicoanálisis, pero sí muy amoroso con los pacientes, poder hacer tener ese momento donde a partir de una comprensión que a veces es conceptual, se puede, pues, se le puede permitir a la persona acceder distinto, o por lo menos también, Julián, algo que tú me mencionabas ahorita, que preparando esta conversación, y es unos pequeños momentos, pequeñísimos momentos donde hay una autorreferencia, ¿sí? Eh, no sé, tengo en este momento dos pacientes en embarazo y era como, y todo el mundo me dice lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, que si parto natural, que si cesárea, que si partera, que si como, que si no como, que si subo, que si no subo, que si no. Y poder decirle, me pasó igual hace 18 años que fue el embarazo de mi hija mayor y es muy difícil. O sea, desde ahí te comprendo. Ya, ese pedacito de decir, yo lo viví y entiendo y comprendo desde ahí esto que estás viviendo, de todo el mundo diciéndote cosas distintas y tú en esa
en ese querer, ¿sí? Escoger entre comillas lo mejor de cada parte porque es como lo que tienen allí presente. Esos momentos de conexión, de explicación, de autorreferencia, que pueden ser un ejercicio también de empatía y de generación de confianza, como dices tú. Así es, así es. Y cuando hay una autorreferencia, como dices tú, pues tiene un fundamento en tu experiencia, en tu recorrido, en tu formación, en lo que has vivido, ¿cierto? Y no ese, acá te voy a entregar la fórmula maravillosa para que resuelvas tu problema. O yo soy el modelo. No, No, para nada. exacto. La angustia es inevitable, creo que habíamos hablado el año pasado. La angustia está presente en el ser humano desde el nacimiento hasta la muerte, ¿cierto? Pero hay grados de angustia. Hay una angustia llamada pánico, que es la que paraliza y no permite ni pensar con claridad, ni actuar con claridad. Entonces hay que bajar ese nivel de tensión para que el tratamiento sea posible. Yo creo en eso, ¿cierto? Ahora ya te digo, hoy, como están las cosas, pues tanto en Colombia como en el mundo, hay muchos temas de preocupación. Lo importante es tener claro, en este caso, con este paciente, dónde estoy yo ubicado, cuál es mi función, Sí. qué es lo que puedo hacer aquí y qué es lo que debo evitar, ¿cierto? ¿Qué es lo que debo hacer aquí para conservar eh, pues esa dinámica del tratamiento que tiene que ver con la transferencia? Es la palabra técnica que hasta hoy se utiliza. Entonces, pues cuando uno se acerca a otros autores, pongamos por ejemplo a Yalom, del que hemos hablado, pues uno ve que en ese señor hubo un esfuerzo por crear su propio estilo. Y en el mundo del psicoanálisis también, yo podría poner pues muchos ejemplos. Y además creo que alguna vez lo mencionábamos en los artistas, independientemente del género, de lo que se trata es de crear un estilo propio, ¿cierto? Y esas son las obras que finalmente quedan, ¿sí? Es lo que yo te pudiera decir, pues en términos muy generales. Y este es un tema bien importante, ¿cierto? Una palabra amistosa, una palabra serena, ayuda, ¿sí? Y eso es bienvenido siempre en un tratamiento, cuando hay pues ese nivel elevado de angustia o de ansiedad, como también se dice. Sí, esa palabra amistosa o también esa dosis de información, que no es convertir el espacio en una clase de psicología o de psicoanálisis o de psicoterapia o de técnicas del no, pero sí es, eh, pues por un lado que la persona comprenda que detrás de ese vínculo hay un montón de información que lo sostiene, ¿sí? Pero dos, eh, que lo que le está sucediendo es algo, si me permites decirlo así, que lo podemos contener, que lo podemos abordar, que lo podemos sostener ahí, ¿cierto? A partir de, obviamente, de la relación terapéutica que se está estableciendo, pero de toda una información que tanto tú como yo estudiamos y leemos al margen de los procesos, ¿no? Uno no sale. Yo, por ejemplo, me he negado a tener los diplomas colgados en el consultorio. Me parece que eso es hacerle un murito al ego y yo no quiero, ¿sí? Ajá. Pero es eso, ¿sí? Es que la persona de alguna manera también
comprende que hay un trasfondo responsable y juicioso que sostiene ese espacio. Y que cuando se sale ese poquito de información técnica, también hace parte de ese acompañamiento, ¿no? Y de esa comprensión. Por ejemplo, en las adicciones, ¿sí? En los temas de ansiedad, en la depresión, en los duelos. O sea, ese momento de información puede sostener y acompañar la angustia de una forma adecuada. Llegó el momento de despedirnos, Julián, por tiempo. ¿Cómo quieres cerrar? Olga, diciéndote que tengas un muy buen día y la semana entrante volveremos a encontrarnos para una nueva coincidencia clínica. Volveremos a grabar, así es. Sí, señor, te mando un abrazo. Igual para ti, que estés bien y gracias. Gracias a ti.